Buen día, chicos, es un gusto saludarles para la semana 2 de clases. Vamos a ver lo que corresponde al tema de qué es el VIH-Sida. Bien, para ello vamos a empezar a utilizar, en el caso mío, ¿verdad? Ustedes solamente, yo les voy a compartir lo que es la clase a través de estas páginas, ¿verdad? Que este es una plataforma eh, que se utiliza la Real Academia Española de Ciencias. Entonces vamos a comenzar a utilizar esta plataforma, ¿verdad? Pero es solo en caso mío para poderles impartir la clase. Ya más o menos la clase anterior la venía utilizando, pero ahora voy a enfocarla un poco más, ya que la información es actualizada y bien elaborada. Bien, entonces, para comenzar a hablar de este tema, vamos a hablar sobre estos dos tipos de conceptos, que son VIH y SIDA, que son la misma cosa, ya que se suele hablar de ambos en un solo respiro, pero es incorrecto. Aunque están relacionados, el VIH y el SIDA son dos cosas completamente diferentes y es importante conocer las diferencias. El VIH, que aquí se lo señalo, es el virus que infecta a los seres humanos, ataca el sistema inmunitario y hace que funcione mal y que te pongas muy enfermo. El VIH significa virus de inmunodeficiencia humana y el virus causa el SIDA. Ahora bien, ¿qué es el SIDA? El SIDA es un padecimiento médico grave que se compone de una variedad de enfermedades que ocurren porque el VIH interfiere con la capacidad de tu cuerpo para combatir otras infecciones. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Entonces, el VIH es un virus y el SIDA ya es la enfermedad desarrollada porque el VIH interfirió con la capacidad de tu cuerpo para combatir otras infecciones. Entonces, teniendo en claro esos dos conceptos, comenzamos. Un virus es un tipo de organismo, para que vayan siguiendo la lectura, que solo puede replicar dentro de las células vivas de otros organismos. Entonces, solo en células vivas puede replicarse gracias a la infección del núcleo celular. Para entender cómo se relaciona el VIH y el SIDA, tenemos que mirar más de cerca cómo funciona el sistema inmunitario. Tu sistema inmunitario es una red compleja de órganos, tejidos y células llamadas glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se forman en la médula ósea. Migran a otras partes del sistema inmunitario como los ganglios linfáticos, el vaso, el timo y flotan dentro del torrente sanguíneo. Los componentes del sistema inmunitario funcionan juntos para evitar que el germen entre, crezca y se multiplique dentro del cuerpo. Por ejemplo, observamos diferentes células que se dan en el sistema inmunitario. Entonces observamos cada una de las partes. Observamos que en los ganglios linfáticos se dan este tipo de células que se observa en inglés. Tenemos todo lo que es el sistema respiratorio, tenemos lo que es el páncreas, el estómago, el intestino, todo lo que es la caja torácica, entre otros. Entonces, la piel es la primera línea de defensa contra los gérmenes y es una barrera muy efectiva contra las infecciones. Sin embargo, cuando las bacterias, virus u otros gérmenes pasan más allá de la piel, por ejemplo, a través de una herida o de la membrana mucosa, las áreas húmedas y suaves junto de otra nariz, suaves, justo dentro de nuestra nariz, boca, recto, vagina o pene, pueden entrar a la sangre. Si esto sucede, los glóbulos blancos los reconocen como extraños y lanzan un ataque en varias frente que generalmente elimina a los invasores y evita una infección a gran escala. Es cuando quiere destruir cualquier patógeno que altere nuestro diario vivir. Los diferentes tipos de glóbulos blancos son responsables de eliminar tipos de organismos, de microorganismos. El grupo de glóbulos blancos responsables de eliminar virus y células tumorales se llaman linfocitos. Miren, deberían de hacer un resumen sobre lo que yo hablo, ya que esto viene en el examen. Hay varios tipos diferentes de linfocitos, todos con diferentes funciones. Los que son especialmente relevantes en la infección por el VIH son los linfocitos CD4.
o células CD4. Estas células son como policías, podríamos decirle, ya que patrullan el torrente sanguíneo e identifican cualquier virus o célula tumoral que debía estar ahí. Por ejemplo, cuando a alguna persona le salen hernias, las famosas hernias, o a las mujeres padecen de ovarios poliquísticos, pues este tipo de células patrullan y detectan estas células tumorales y las destruyen. Si encuentran algo que parece sospechoso, envían señales que activan otros linfocitos. Estos como que llaman a otros más especiales para poder actuar, incluyendo el tipo de linfocitos asesinos que como su nombre indica, buscan eliminar a los invasores. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer tipo de glóbulos blancos, que son los monocitos. Estos te dan protección en una zona específica inmunitaria. Tenemos los eosinófilos, tenemos los basófilos, que estos destruyen, por ejemplo, los eosinófilos destruyen lo que es los parásitos. En el caso del basófilos, realizan la inflamación, por eso la inflamación de tu cuerpo cuando tenemos temperaturas altas. Tenemos los linfocitos que destruyen virus y tumores celulares. También los neutrófilos que aumentan y se hacen más grandes cuando detectan bacterias y también hongos. Entonces, la razón por la que los virus VIH causan tantos problemas cuando se encuentran dentro de tu cuerpo es porque apuntan a las células CD4, la infectan y se multiplican y las llenan con ciertos números de virus. Entonces, ahora, cuando esas células son atacadas por el VIH, es como que nuestro cuerpo queda totalmente indefenso ante las amenazas que nos están atacando. Entonces, cuando esto sucede, los virus recién formados se liberan al torrente sanguíneo, donde pueden infectar otras células CD4 que no han sido infectadas. Entonces, cuando menos acordamos, todas las células que nos dan protección están totalmente muertas. Entonces, a estas células también se le llaman células T. Es algo muy importante. Bien, con el tiempo, la infección por el VIH provoca una caída enorme en el número total de células CD4. En este momento, el sistema inmunitario es tan débil que ya no puede combatir otros gérmenes cuando entran al torrente sanguíneo y al organismo, lo que te vuelve extremadamente susceptible a infecciones y cáncer, es decir, mutación celular, ya que la aparición de estas infecciones oportunistas es el inicio de lo que llamamos SIDA, ya es la enfermedad de inmunodeficiencia humana, ya es una carencia de todo el sistema inmunológico, donde ya no responde a la necesidad que tiene el cuerpo a responder a las amenazas que están presentes. ¿Cómo se diagnostica el VIH? Solo puedes saber con certeza que tienes VIH si te haces la prueba. La prueba del VIH más común es una prueba de sangre. El médico tomará una pequeña muestra y la enviará al laboratorio para que se analice. Y los resultados saldrán en un par de días. Entonces, un problema clave en el caso del examen es generalmente que la toma de muestra toma varias semanas para que el sistema inmunitario produzca los anticuerpos de VIH después de la infección inicial y en ocasiones tarda hasta 6 meses. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas del VIH? Ahora, si estás infectado con el VIH y no has tomado ningún tratamiento contra el VIH, puedes esperar 3 etapas de enfermedad a medida que la infección avanza. De 2 a 3 meses, una infección aguda. Ya cuando mayor a ese tiempo, llegando a los 10 años, puede haber una larga variedad. Entonces ya vemos una latencia clínica. Y pues ya cuando hay mayor a de 1 a 3 años, pues vamos a observar. A ver, la infección aguda ocurre poco después del VIH, entra en el organismo. El VIH infecta a las células CD4 o células T y en 1 o 2 semanas se establece y los signos y síntomas como fiebre, dolor de cabeza, fatiga, inflamación de ganglios linfáticos hacen que mucha gente sienta que le está dando influencia. En este momento el sistema inmunitario está trabajando a todo lo que da y combate la infección agresivamente y típicamente cómo funciona el sistema
inmunológico. No hay nada nuevo, sino que totalmente funciona de la manera más normal. La latencia clínica, como su nombre lo sugiere, es un tiempo cuando hay síntomas. Durante esta etapa, el sistema inmunitario y el VIH están en equilibrio y la infección está parcialmente controlada. Sin embargo, el VIH sigue multiplicándose lentamente, suave, esperando que nosotros debilitemos nuestras defensas para atacar. Entonces, comienza a destruir las células CD4 y cuando menos acordamos, nuestras células están totalmente contaminadas. Es decir, le estoy hablando que las células que se encargan de proteger nuestro cuerpo, totalmente contaminadas, algo que genera un gran daño. Entonces, las personas que están enfermas, pues no notan ningún cambio. Ahora, la fase 3 de las enfermedades. El SIDA comienza cuando el sistema inmunitario se ha debilitado tanto que ya no puede protegerse de la infección por otro organismo, sí, enfermedades. Se pueden experimentar alguno o todos los siguientes síntomas: pérdida acelerada del peso, sudoración nocturna, fatiga extrema, ganglios linfáticos inflamados, diarrea crónica, úlceras en la boca, ano, genitales, neumonía, que ya estamos hablando de la fase final prácticamente cuando ya tenemos contaminados nuestros pulmones, lesiones de color marrón o púrpura en la piel o boca, pérdida de memoria y depresión. Entonces aquí son los datos más eh, dañinos sobre el SIDA sobre el VIH-Sida. Ahora, las células CD4 por microlitro suelen disminuir su número de acuerdo a la enfermedad. Por ejemplo, con una infección por hongos se observan cerca de 500 células CD4 por microlitro. Por ejemplo, en sarcoma de Kaposi, que es un tumor causado por el virus de herpes humano, que es una enfermedad de transmisión sexual también, aunque hay varios tipos de herpes, para ser sincero. Se ven entre 500 a 200 células CD4 por microlitro. De 200 a 100 se observan en neumonía. La neumonía es un tipo de neumonía que afecta gravemente los pulmones y es una enfermedad oportunista más común en las personas con SIDA. Esas se observan también. De 100 a 50, cuando observamos el citomegalovirus, están en todas partes y se cree que la mayoría de personas en el mundo han estado expuestas a él, pero generalmente no lo notaron. No obstante, como sucede en el VIH, una vez contraído el virus, será de por vida. Entonces se observa en mayor cantidad. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar? Que el VIH, cuando está infectando el cuerpo, eh, como debilita nuestras defensas, prácticamente todo lo que entra a nuestro cuerpo va a generar un daño severo. Entonces, es aquí donde llegamos al punto ¿de qué es capaz el VIH? Bueno, entonces, ¿cómo te da VIH? La forma más común de contraer VIH es teniendo relaciones sexuales con una persona infectada con VIH. El VIH pasa de una persona a otra cuando ciertos líquidos corporales, sangre, semen, secreciones vaginales, líquidos del recto y leche materna de una persona infectada con VIH entra en contacto con una membrana mucosa en la nariz, boca, recto, vagina o pene de una persona no infectada. El sexo vaginal, anal u oral son medios propicios para que el VIH se transmitan de una persona a otra. La persona, la segunda forma más común de contagiarse VIH es por una inyección directa de VIH en el cuerpo. Esto sucede comúnmente cuando las personas que usan drogas por inyección comparten agujas, jeringas u otro tipo de inyección que está contaminada con VIH. Vale la pena saber que el VIH no es altamente contagioso, es decir, que no se pasa de una persona a otra fácilmente. No se transmite por aire y dado que no vive mucho tiempo fuera del cuerpo humano, no se puede adquirir simplemente por estar cerca de una persona infectada de VIH. Por esa razón no se debe de discriminar a una persona que que esté contagiada de esa enfermedad, ya que hoy en día son enfermedades normales y que algunas personas les dio accidentalmente, inconscientemente y no debemos juzgar por qué razón pasó. Entonces, no se transmite por agujas, saliva, lágrimas,
ni sudor, ni por usar un bebedero o sentarse en un excusado. Y no se transmite por insectos, incluyendo mosquitos o garrapatas. ¿Qué tan probable es que te dé VIH? Cerca de 35 millones de personas actualmente viven con VIH en todo el mundo. Casi la mitad son mujeres y más de 3 millones son niños. Todos los días 6.000 personas se infectan de VIH, lo que significa que más de 2 millones de personas nuevas se infectan por año. Entonces es altamente probable que cerca donde nos encontremos hay una persona contagiada sin darnos cuenta. Tu posibilidad de contagiarse depende de muchos factores, como por ejemplo, tu pareja sexual infectada con VIH tiene otras enfermedades de transmisión sexual como herpes, hepatitis o tuberculosis. Si tu pareja sexual infectada con VIH tiene cantidades particularmente altas de VIH circulando en su sangre, una carga viral alta. Si frecuentemente tiene las relaciones sexuales sin protección cuando sabes que una pareja está infectada. Si con frecuencia tiene relaciones sexuales anales o vaginales sin protección con varias parejas cuando no está seguro si tienen infección o no. Entonces, por esa razón, se les aconseja que no sean precoz, que se cuiden su cuerpo, que no tengan relaciones sexuales a temprana edad, que se planifique, que tengan una vida sexual con cuidado cuando se llega el tiempo de hacerlo, no tomar toda la ligera, dedicarse a estudiar y tomar todas las preventas posibles cuando se llegue el momento. Hoy en día se puede tratar el VIH, el análisis de CD4 que mide tu recuento de células CD4, pruebas de carga viral, pruebas de resistencia a medicamentos para averiguar si el VIH está infectado en resistencia a cualquiera de los medicamentos. Entonces, el VIH es una enfermedad sumamente grave que hoy en día está afectando a todas las personas en el mundo, no como el COVID-19, no quiero que lo confundan, pero sí una enfermedad altamente peligrosa de la cual todos debemos de conocer y saber por qué las personas están infectadas. Entonces van a hacer un pequeño formulario, yo se los voy a compartir eh, a través del WhatsApp. Este formulario consiste en un test sobre el VIH-Sida. Ustedes pueden ver el video que les comparto. El link que les comparto es el mismo que estamos viendo ahora mismo en la clase. Van a contestar 10 preguntas que cada una tiene un valor de un punto, llegando a un total de 10. Entonces, al finalizar le dan enviar y listo. Un gusto haberles poder estado con ustedes en esta clase. Feliz día.